Hola lectores, he vuelto por fin un mes y medio después. Bueno, he pasado unas semanas para olvidar, pero para siempre. Me han pasado además un montón de cosas colaterales de lo más desconcertantes y tenía muchísimas ganas de volver y de hablar con vosotros. Muchísimas gracias por todos los emails, por todos los comentarios que me habéis estado enviando, por todos los ánimos. Y hoy finalmente vengo con el recuento de lecturas del segundo trimestre del año, que ha sido más corto de lo normal porque he leído pues un mes menos, prácticamente un mes menos. Pero bueno, más o menos he ido leyendo y en total he leído 6 novelas, 2 relatos y unas cuantas poesías, y ya os digo que casi que no hay nada clásico, sorprendentemente. En primer lugar leí La posada Jamaica de Daphne du Maurier. Estoy intentando leer todo lo de esta autora porque quería hacer un vídeo especial sobre ella, porque creo que lo merece. Creo que se habla muy poco de esta autora. Y la novela me ha gustado mucho. No está a la altura de Rebecca, quizá tampoco de la prima Rachel, pero está muy bien. Es una novela de misterio estupenda. Tiene una buena historia, tiene un buen ritmo, tiene una buena atmósfera. Ya sabéis que Daphne du Maurier es muy buena con las atmósferas. Y tiene una dosificación de la intriga perfecta. Y además supe quién era el malo de la historia, lo cual yo jamás suelo acertar. Me hizo mucha ilusión, que lo vi enseguida, pero a lo mejor es porque es muy obvio también. La novela trata de Mary, que es una joven veinteañera que acaba de quedar huérfana y que inicia un largo viaje en carruaje hasta la posada Jamaica que regentan sus tíos, que se supone que le van a dar cobijo. El trayecto ya es terrorífico porque es como el inicio de Drácula, que todo el mundo la mira raro cuando dice que va a la posada Jamaica y le vienen a decir que no vaya allí de ningún modo. La posada está en un paraje solitario, como en un erial muy grande, donde el horizonte no alcanza la vista, y allí es donde va a parar Mary una noche tormentosa. Y no os cuento más. La novela está muy bien. Es un libro para pasar un rato agradable, intrigante y con una buena narración, porque es muy buena narradora Daphne du Maurier. Después leí Canción del ocaso de Louise Grassic Gibbon, que es la tercera novela que ha sacado la editorial Trotalibros. No me voy a extender, ya hice una reseña específica. También me ha gustado mucho. Es una novela que habla sobre cómo era la vida de los escoceses a principios del siglo XX, y de verdad que es muy sorprendente porque estamos muy acostumbrados a leer novela inglesa y es de lo más desconcertante ver las costumbres y la forma de pensar y la moral de los escoceses. Es una novela muy costumbrista que se basa en la vida de una joven, de Chris, desde que es una niña hasta que ella es una mujer adulta, que no anciana. Vemos incluso la Primera Guerra Mundial y cómo cambia la vida de la gente con la guerra. Es muy interesante, yo lo recomiendo mucho. Después leí un relato de Manuel Rojas, que es un autor chileno, un relato de 1927 que se titula El vaso de leche. Me lo recomendasteis uno de vosotros y ya le di las gracias a la persona en cuestión porque me gustó muchísimo. Lo leí online y además tiene una escena culminante, la gran escena del relato, que me recordó mucho a mi escena favorita de La taberna de Zola. Y eso, a ver, eso ya me ganó completamente. Y no os digo nada porque no quiero destripar ni una novela ni la otra. Pero es una escena muy intensa donde se concentran gran parte de los sentimientos de la narración. Es un relato bellísimo, muy sencillo, narrado con mucha sensibilidad, sobre un joven que vagabundea en un puerto y que tiene hambre. Después leí una leyenda de esta compilación de Gustavo Adolfo Bécquer, que me recomendó uno de vosotros, Jorge, y fue El monte de las ánimas, que me sonaba de nombre, pero no había leído nada de Bécquer, más allá de alguna poesía. Bueno, es una bellísima, bellísima, bellísima leyenda sobre un monte donde se dice que la noche de difuntos se levantan los muertos. Bueno, esto es lo que yo llamaría un ejemplo de sencillez y eficacia narrativa. No le sobra ni le falta nada. La historia tiene un aire como de cuento, está narrada con mucha sensibilidad y mucho romanticismo. Tiene una escena muy inquietante, especialmente una, y un final apoteósico, taquicárdico. La historia es muy buena, muy original y está muy bien resuelta. Vamos, lo leeré varias veces más, estoy segura, y seguiré leyendo todas las leyendas de Bécquer.
Y ahora vamos a por la novela con la que más he disfrutado este trimestre, sin ninguna duda, que ha sido Eclipse Total de Stephen King. El título original es Dolores Claiborne. No sé por qué lo tradujeron como Eclipse Total. Me gusta más el título de Dolores Claiborne. Bueno, esta es otra gran historia de Stephen King, que ya sabéis que empecé hace poco con él y me está gustando mucho. De nuevo me pasa que las primeras y las últimas frases del libro no me gustan mucho. Es decir, no me gusta mucho cómo empiezan y acaban los libros de King, pero no en hechos, sino en las frases que utilizan. No me parecen buenos inicios ni buenos finales. Pero la novela es genial. La novela trata de Dolores Claiborne, que es una mujer que está en comisaría porque se la acusa de haber asesinado a Vera Donovan, que es la anciana señora para la que trabajaba en su casa. Dolores hace 20 años que es la empleada del hogar de esta señora, que vivía en una mansión, y ya en los últimos años la cuidaba porque era muy anciana. Y Dolores afirma que ella es inocente de ese crimen, pero que sí que cometió otro crimen en el pasado y que les va a contar por qué y les va a contar su historia. Entonces todo el libro es la narración, el monólogo de Dolores en comisaría. Y además no tiene capítulos, es todo continuo. Y da una sensación de velocidad, de que no puedes parar de leer. La estructura me gusta mucho. Entonces, de esta manera veremos emerger la triste vida de esta pobre mujer, que es la típica mujer sin instrucción, que toda la vida se la ha pasado matándose a trabajar, cargando 3 hijos y con un marido vago y borracho que no la ayuda en nada. Más bien lo contrario. Es muy interesante cómo Dolores habla pues como una mujer de su condición. La novela está llena de palabrotas y de un lenguaje vulgar. Y eso encaja muy bien con el personaje. Bueno, la historia es interesantísima, lo quieres saber todo ya y sobre todo quieres saber cómo mató a aquella persona. Es decir, esto te lo adelantan desde el principio, tú sabes a quién va a matar y sabes cómo resultó la cosa, porque ella está viva, la otra persona está muerta, pero es igual, o sea, tú estás que te mueres y piensas, pero Dolores, por favor, cuéntamelo ya, que no puedo más, quiero saberlo, porque te da la información con cuentagotas y tú estás deseando que llegue el día de y te cuente cómo lo hizo, que además es una secuencia donde Stephen King saca toda su vena inquietante, está muy bien la secuencia. Creo que esta novela es muy adecuada para todos aquellos que no han leído a Stephen King porque no les gusta el terror o creen que no les va a gustar ese autor. Es una novela que no es de terror, no tiene nada sobrenatural y además incluso es diferente de Misery. Es más bien impactante que terrorífica. Es sobrecogedora pero no da miedo, es diferente. Y para mí, por ejemplo, que tampoco me gusta el terror demasiado, es muy adecuada, la he disfrutado mucho, es más bien una novela social. Pero lo mejor de la novela para mí, pero de calle, es la relación que se forja entre Dolores y Vera Donovan, esa anciana que vive en la mansión y que ella cuida. Es que no os digo si la relación es buena o mala, es muy singular la relación y los detalles de la vida cotidiana entre ellas es lo mejor de la novela. O sea, yo me moría de la risa. Tiene escenas antológicas. En definitiva, lo recomiendo mucho. Yo no podía parar de leer. ¿Sabéis aquello de estar leyendo por la noche y realmente podrías aguantar porque no tienes sueño, estás completamente despierto con el libro? Pero es que ya no ves, es que no ves bien, ya no puedes leer más. O sea, este libro me lo he tragado, no lo he leído. Es que ha sido, vamos, tragarse el libro entero sin parar. Después vi la película de 1997, que hace muchos años que quería ver, que protagoniza Kathy Bates en un papel completamente diferente al de Misery. Y la película está muy bien. Lo que pasa es que tiene algunos cambios. Por ejemplo, se le da mucho protagonismo a la hija de Dolores, que interpreta Jennifer Jason Leigh, y que para mí está muy sobreactuada. Sobre todo la segunda mitad de película está muy excesiva. Eso no me acabó de gustar. Y el final también es muy teatral, muy americano. O sea, el hecho es el mismo, pero está como muy... Eso no me acabó de gustar. Pero bueno, en resumen, la película está muy bien. Si habéis leído el libro, seguro que os gustará verla. Y la actriz que interpreta a la anciana Vera está muy bien. Es que tiene ojos de insecto, ¿sabéis? ¿Sabéis como la madre de Rose en Titanic? Esa mirada de insecto, es que es un personaje muy singular. Está muy bien.
¡Ay, se me olvidaba! Stephen King en esta novela le hace un pequeño homenaje a la señora de Fagg de Historia de dos ciudades, que es uno de los mejores personajes de Dickens. En el caso de esa novela es el personaje que salva la novela, es un personaje secundario fascinante, es una tabernera que solo piensa en guillotinar a todo el mundo. Y hay una frase de la novela en la que la cita, y eso me encantó, me encantó. Luego vosotros me habéis contado que es un gran fan que Stephen King es un gran admirador de Dickens, y ya van 2 veces que veo que lo homenajea de alguna manera. Me encanta. Y vamos a por la decepción del año, que ha sido Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Uf. Vosotros sabéis que yo soy una gran admiradora de Las aventuras de Huckleberry Finn. Es una de mis novelas favoritas. Os he hablado muchas veces de ella. La incluí en los 30 libros que me llevaría a una isla desierta. Y yo he leído Tom Sawyer y me he quedado un poco... no, esto no es lo que yo me esperaba. Lo leí porque estando en una cena con mi familia, mi hermano de pronto me dijo: María, Joe el indio. Y me vino un flash de mi infancia. Cuando yo era pequeña miraba una serie de dibujos de Las aventuras de Tom Sawyer con mis hermanos, y había un pasillo en mi casa. Y mis hermanos, que eran muy malos conmigo, me encerraban en ese pasillo, apagaban la luz, que era un pasillo muy largo que al fondo giraba, y me decían: ya viene Joe el indio. Y bueno, yo miraba detrás mío y me moría de miedo y golpeaba la puerta para que me abrieran y no me abrían, ¿vale? Bueno, me vino ese flash de mi infancia. Porque en Las aventuras de Tom Sawyer aparece un personaje que da miedo, que es Joe el indio. Bueno, entonces me leí la novela entusiasmada pensando que recuperaría algo de mi infancia. Y ha sido un sonoro fracaso. Tom Sawyer en realidad es la novela base, porque Huckleberry es una secuela, pero la secuela es mejor. Tom Sawyer nos habla de un niño a mitad del siglo XIX en el sur de Estados Unidos, que es la sociedad que Mark Twain conocía. Entonces, la narración está bien, el punto de vista infantil, como en Huckleberry, está muy bien, pero la novela es muy aburrida, es muy errante, no sabes a dónde vas a parar. La escena terrorífica de Joe el indio en el cementerio, que es lo que yo recordaba vagamente, está muy bien, es de lo más interesante de la novela, pero luego la cosa pierde gas. Tenemos a unos niños aterrorizados porque han visto algo en el cementerio que no tenían que haber visto, pero tienes la sensación de que la historia no da de sí. Y luego el tema de la cueva, que yo recordaba que en los dibujos unos niños se perdían en una cueva y Joe el indio estaba por dentro de la cueva, que eso es lo que tenía que dar miedo, pues es que se queda en nada y las historias de los niños te acaban aburriendo. Y me ha sabido muy mal. Me quedé fatal después de leer la novela. Lo mejor del libro es la escena del cementerio y la de la casa abandonada. Lo otro es como si no acabara de estar bien resuelto. Después leí Cementerio de animales de Stephen King, que es una novela que me habéis recomendado mucho. Tengo sentimientos contradictorios con esta novela. Le tenía muchas ganas y creo que realmente que como novela es más redonda que Dolores Claiborne, pero a mí me gusta más Dolores Claiborne. Os cuento. Se confirma que lo mejor de King son sus tramas y el control sobre la narración. Está muy bien dosificada la intriga. En este caso tiene un final y un inicio que me gustan mucho, tanto en hechos como en frases bonitas. Me gustan mucho, encajan muy bien. Lo que pasa es que es terror sobrenatural. Y a mí eso no me acaba de gustar. En Misery era más terror psicológico o real. Y aquí ya se añaden cosas que a mí no me gustan tanto, pero es algo personal. La novela trata de una familia que se instala en una casa nueva, que está delante de una carretera, en un paraje bastante solitario, con mucho bosque, y cerca de allí hay un cementerio de animales y más allá otra cosa, que luego te cuentan en la novela que no os voy a contar. Entonces, la primera mitad del libro te pone en contexto de toda una serie de cosas que parece que hay en ese entorno. Conoces a una pareja de ancianos que viven delante de la casa, al otro lado de la carretera. La familia tiene 2 niños y un gato. Entonces, en esta primera mitad te ponen en contexto y ocurre un hecho importante que a ti te hace pensar, junto con el contexto que hay,
que las cosas van a ir en una dirección. Entonces hay un giro a mitad del libro, que sería lo más interesante de la novela, que está muy bien. El problema es que yo lo vi venir, no porque sea muy lista, porque no soy de las que nunca se entera de nada, ya os lo digo, siempre me voy perdida, sino porque King se basa en un relato de terror muy famoso que yo leí hace pocos meses. Y entonces se me vino a la cabeza y me di cuenta de que el autor me estaba intentando despistar. Y efectivamente, en la segunda mitad ocurrió ese hecho que yo imaginaba y las consecuencias fueron las que yo imaginaba, y de hecho King en esa segunda mitad nombra el relato en cuestión e incluso en una de las últimas partes, creo que es la última o la penúltima, antes de empezar hay 2 citas y una de ellas es un fragmento de este relato de terror que os decía. La novela está muy bien, la historia es muy original, está muy bien desarrollada, las últimas 150 páginas son taquicárdicas, está muy bien cerrado, es perfecto para hacer un guión para una película, es terrorífico y también es muy doloroso. Los que os dé un poco de cosa empezar con King por estos temas, coged Dolores Claiborne, no cojáis esta novela. Yo creo que le sobran unas cuantas páginas. Creo que se podría recortar un poquito. Así como con La tienda, que también le sobran un montón de páginas, no me pasó, quería más. Yo creo que este está un poco alargado, pero me parece una muy buena novela. Y vamos a por otra de las decepciones del año, que con esta sé que voy a romper muchos corazones, que es 84 Charing Cross Road, de Helen Hunt. Esta novela me la habíais recomendado muchísimo a raíz del vídeo que hice del top de novela epistolar. Y lo vi en la biblioteca, es muy cortito, y lo cogí entusiasmada. Seguramente las altas expectativas han tenido parte de culpa. Esta novela lo que hace es recoger toda una serie de cartas que se escribieron a lo largo de 20 años entre Helen Hunt, la autora, y una librería de Londres que le proporcionaba libros que ella no encontraba en ninguna otra parte. Entonces esas cartas lo que hacen es que vayas viendo la relación que se forja entre ella y las personas de la librería, sobre todo Frank, que es el que más cartas le escribe. Helen Hunt tiene una personalidad muy singular, es muy divertida, muy curiosa. También les manda regalos después de la Segunda Guerra Mundial, porque lo pasan muy mal en Londres. Entonces se va forjando una relación de cariño, vas viendo destellos de sus vidas personales, pero a mí me ha sabido a poco, se me ha hecho un poco anodino. Claro, entiendo que al ser las cartas reales, pues desarrollan lo que desarrollan. Si esto hubiera sido una novela escrita de verdad, pues se hubiera desarrollado más. Entonces a mí me ha faltado algo. Es bonito cómo hablan de los libros y de los lectores, te dan ganas de visitar esa librería, pero a mí se me ha hecho demasiado breve, me ha faltado desarrollo, no he sentido lo suficiente. Y finalmente, durante este último mes y medio espantoso, pues he estado leyendo alguna poesía de este volumen de poetas inglesas del siglo XIX que me mandó la editorial Alba, que está muy bien. De momento solo he leído las de Emily Bronte, he empezado por ella, obviamente, y me han gustado mucho, mucho más de lo que yo esperaba. En especial me ha gustado una que se llama Remembranza. Emily Bronte es muy existencialista, muy oscura, habla mucho de la muerte, de esta vida pasajera. Parece que supiera que iba a morir joven, es una cosa muy curiosa. Y justo ahora acabo de empezar las poesías de su hermana Anne y he quedado en shock porque no tienen nada que ver. Es que te das cuenta de la diferencia entre las dos hermanas. Anne es mucho más optimista, mucho más clara, incluso aunque hable de cosas negativas de la vida, cosas trascendentales, son completamente diferentes. Estoy en shock. Tenía muchas ganas de leer las poesías de Emily Bronte porque siempre había leído que, así como en novela destacaba sobre sus hermanas, yo soy de ese parecer también, y ya os he dicho muchas veces que creo que Emily Bronte está a años luz de sus dos hermanas, por buenas que sean ellas también, y que también me gustan mucho, y siempre había leído que en poesía todavía destacaba más. Y aún no he leído bien a las otras dos, de momento muy bien. Creo que Charlotte dicen que era la más floja en cuanto a poesía, ya os contaré. En esta antología tenemos poesías de Mary Shelley, Elizabeth Barrett Browning, las tres hermanas Bronte, George Eliot, Christina Rossetti, Alice Meynell y Charlotte Mew. Hay muchas que no las conozco.
Ya os digo, de momento vamos muy bien. Creo que me acabaré comprando también el de poetisas españolas, que prácticamente no he leído nada. Ah, por cierto, todas las poesías las tenéis en el inglés original y con la traducción, ¿eh? Si a alguien le interesa este detalle. Y eso ha sido todo por hoy. Ya sé que ha sido un poquito breve, pero es lo que me ha dado tiempo a leer. Espero que el próximo trimestre sea un poquito más grande en cuanto a número de lecturas. Y ya tengo preparados prácticamente 2 book tags y la reseña de Grandes Esperanzas que estoy haciendo desde enero, y también la del Manantial de Ayn Rand, que puede ser muy interesante. Tiene mucho jugo esa novela. Y nos vemos, espero, dentro de 2 semanas. Leed mucho.